le habla a su pueblo. Y su pueblo le entiende. ¿Eso lo hace por argentino? ¿Lo hace por latinoamericano? No, lo hace porque es un pastor, creo yo. ¿Tiene mucho de argentino? Por supuesto. ¿Cómo va a ser? O sea, la identidad se constituye en los lazos donde uno estudió, creció, trabajó, lo puso en juego, y gente de otros contextos, asiáticos, africanos, norteamericanos, aman esa frescura. Por supuesto, tiene un gran conocimiento de la política, porque Argentina tiene una gran tradición de capacidad de organización frente al problema, frente al conflicto, frente a la amenaza. ¿Qué tiene de latinoamericano? Muchísimo. Esta filosofía y esta teología que nace en Latinoamérica y que tiene que crear sus propias categorías. Porque esto es muy interesante. ¿Cómo hablar desde América Latina? ¿Cómo hablar de ese sufrimiento de los cuerpos latinoamericanos con categorías que fueron construidas en otros contextos sociales, políticos y económicos? ¿Sirven las mismas palabras? Esa izquierda, que es lo que se entiende por izquierda en Europa, es lo mismo que se entiende en Latinoamérica. El liberalismo norteamericano es lo mismo que un liberal en Latinoamérica. Entonces, el Papa lleva todo un vocabulario distinto, conceptos diferentes, y está bien. Por eso el cónclave eligió un papa, un pontífice, que venía de las periferias, que venía de América, que venía del fin del mundo, como dijo él. Y en términos creyentes, uno dice, bueno, ahí está operando el espíritu, diría un católico, ¿verdad? Pero creo que también tiene que ver con el momento histórico. Si lo mirásemos en tiempos seculares, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el momento que se elige al Papa, había crisis de representación en varios países del mundo, donde el Parlamento Europeo tardó un montón de tiempo para definirse. En cambio, el Vaticano rápidamente, en términos seculares, diríamos, pudo constituir nuevamente su gobierno. Entonces, no es solamente que vino Bergoglio acá como Guillermo el Conquistador y se quedó con la silla de San Pedro. No, hay todo un acuerdo de eso en la Iglesia Católica, ¿no? Prácticamente el programa pastoral que define el pontificado del Papa Francisco, que es Evangelii Gaudium, uno podría releerlo a partir de Aparecida. Y hay que tener presente su participación en Aparecida, la conferencia episcopal latinoamericana, con el documento de Aparecida, donde él fue el último relator, y donde uno ve mucho, porque no se lee más ese documento, pero ahí está clarísimo la diferencia entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y Aparecida es el resultado del discernimiento de los obispos de América Latina. Y hubo una negociación también, como en todo documento. Entonces, eso también habla de la escucha y de lo que pudo haber sido Bergoglio en el contexto argentino, bonaerense, y a lo que está hoy invitado y casi desafiado en un contexto mundial. Pero creo que con los años nos vamos a dar cuenta que el gran cambio de Francisco es que le habla a la gente de abajo, de los márgenes, en el lenguaje que todos entienden. No hace falta que ninguno de nosotros, yo la primera, ninguno, tengamos que decir qué quiere decir el Papa Francisco, porque es clarísimo. El desafío más grande lo está plantando el mismo pontífice. Él llama a escuchar. En el texto sagrado del Antiguo Testamento hay una frase que quizás escucharon, donde Dios le habla al pueblo y le dice: escucha Israel, escucha Israel. Claro, la palabra escucha tiene muchos significados, ¿no? Sobre todo en Argentina, otras connotaciones, pero no puede haber diálogo social si no hay escucha. En la vida cotidiana, las personas están esperando que alguien se calle para decir lo que está pensando. En el mejor de los casos, cuando no se interrumpe al otro. Hemos perdido la capacidad de escucha. El Papa Francisco llama a escuchar, e incluso se abrió ahora en la Iglesia lo que se conoce como sínodo de la sinodalidad. Parece un trabalenguas, pero es interesante si lo pensamos en términos seculares.
porque se trata de poner a todo el pueblo de Dios en asamblea. Esto es muy interesante, porque la palabra eclesia significa asamblea. Asamblea. Es muy interesante. En el griego había distintas palabras para nombrar al pueblo. Nosotros tenemos una sola. Entonces hay una disputa por la identidad de esa palabra. Uno podría explicar hoy el momento histórico justamente a través de esa disputa, una disputa de identidad finalmente. Pero los griegos tenían palabras distintas. Entonces, para el pueblo incluido, usaban la palabra demos. De ahí viene democracia, ¿no? El kratos del demos, el poder de los que estaban incluidos. ¿Qué era estar incluido? Bueno, tener los derechos, en términos modernos diríamos civiles. Pero todos aquellos que no estaban incluidos en esos derechos eran el oclos, ¿no? Y había un nombre para esa parte del pueblo que no tenía. Pero hay un momento donde esa parte del pueblo se constituye en asamblea. Y esa asamblea, ¿qué significa el estado de asamblea? Que se unen y empiezan a escucharse. No hay una estrategia, lo he dicho muchas veces porque repito al Papa, pero también está en los evangelios. Entonces, empiezan a escucharse. Y de esa escucha, que es un diálogo, empiezan a organizarse. Eso significa una iglesia, una asamblea permanente, diríamos, en términos más liberales, más seculares. Y el Papa convoca a esta sinodalidad en un momento histórico donde uno podría decir que hay una crisis de representación. Es difícil hoy identificar un partido político, aún aquellos que se consideran partido político. Más bien tenemos agrupaciones, movimientos, repitiendo a un amigo casi un piso enjabonado, ¿no? Donde parece que los representantes en un momento patinan y pasan de un lado al otro. Y eso es una crisis, y es muy difícil organizar la comunidad con este terreno en el cual se patina tanto. Entonces, la escucha es parte de la democracia. Esta escucha a Israel, que le repite Dios a su pueblo, ¿no? Eso es la democracia finalmente. Y es el diálogo social del que habla el Papa. No hay una ruptura entre el pontificado de Francisco y los pontificados anteriores. Hay una continuidad. Lo que quiero decir es que la doctrina social de la Iglesia se adapta a los problemas de cada momento. Cuando nace la doctrina social de la Iglesia al fin del siglo XIX, era el comienzo de este modo de producción industrial donde los trabajadores se habían convertido en obreros sin ninguna protección social. 200 años después, tenemos un modo de producción industrial que pasa de ser productivo a ser financiero, donde los trabajadores dejan de ser obreros y pasan a ser captados, como lo llama el Papa, porque ya no pueden volver al campo a plantar nada, porque fue todo privatizado y las semillas modificadas. Entonces, ahora lo que tenemos que poner en valor es otra cosa, porque ¿cómo vamos a hablar de la organización de los trabajadores o de la protección de los trabajadores si los trabajadores no están empleados en ningún lado? Trabajan, pero no se los reconoce como trabajo. Entonces ahora la lucha es otra. ¿Cómo reconocer toda actividad humana como trabajo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que el Papa dice todo nuevo. Lo que pasa es que hay que leerlo en su conjunto. Hay gente que se dedica a esto, que puede explicarlo, pero es importante entender que hay una continuidad. ¿Cuál es la novedad de este Papa? Yo creo que la gran novedad es la Constitución que acaba de salir. Predicate Evangelium, la Constitución, donde todo el mundo quedó asombrado porque dice que ahora un laico puede ser prefecto, es decir, en términos seculares sería un ministro, lugares que antes solo ocupaba un cardenal. Pero lo genial de esto es el prólogo, el preámbulo, mejor dicho, se llama preámbulo, donde él dice qué es evangelizar. El Papa dice, esta nueva prédica evangélica, esta nueva constitución, tiene que ver con eso, con llegar hasta el último. Nadie queda atrás. Entonces, en esta constitución, el Papa está hablando de una nueva evangelización. Y uno diría, bueno, eso es tema de la Iglesia. No solamente. ¿Cuántas veces escuchamos en palabras de nuestros representantes supuestas demandas de los sectores marginados que no son tales? Porque con mucha facilidad todos nosotros trasladamos nuestras demandas a las bocas de otros. Entonces, esto de tomar el contacto con el cuerpo y de escuchar al otro
Parece una cosa simple, pero es la base de cualquier sistema político, salvo que caigamos en la trampa de la política como administración, porque se teme a la política totalitaria, pero yo también temería a la política como administración. No veo por qué una es peor que la otra. El diálogo social no es un diálogo entre amigos. Yo me invito a la noche a mi casa a mis amigos y empiezo a conversar. El diálogo social es justamente el diálogo ante el conflicto, y eso implica la escucha. Y en el caso del cristianismo y de este sínodo que inaugura la Iglesia por 3 años, que es un proceso, a mí me fascina ver que la escucha no es entre personas. Si bien las que hablan son personas, comunidades, todos tienen que hablar, todos tienen que hablar. Los que están incluidos, los que están excluidos, los católicos practicantes, los católicos no practicantes, los cristianos no católicos y los ateos. Hay que escuchar a todos. Y uno diría, bueno, pero ¿y por qué hay que escuchar a todos si todos no son parte del catolicismo? Porque no se está escuchando a la persona, sino al espíritu. Y trato de hacer una traducción secular de esto, porque en el caso de la fe, lo que se escucha a través de las personas es lo que se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando escucho, no estoy escuchando a una persona solamente, estoy escuchando una comunidad a través de la cual está hablando el Espíritu. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que puede aportar la Iglesia en este momento político, donde hay varias amenazas. La primera, la crisis ambiental, que no se toma en serio, y que no es algo que comienza con el Laudato Si, en la Agenda 2030 de la ONU. En segundo lugar, la amenaza de entrar en un periodo post-secular, donde los fundamentalismos religiosos pasen a ordenar el caos por un momento que no puede ordenar la política, y cualquiera se convierta en un dios. Entonces todo eso es lo que las personas que estamos en este momento, en algunos puestos dentro de la Iglesia, tratamos de hacer. En mi caso, en Latinoamérica, ponerla en diálogo. Hay que poner en diálogo a todo Latinoamérica. Los recursos naturales, que son riquezas naturales de la región, no se pueden proteger de a un país. Tiene que haber acciones coordinadas de protección entre los distintos países. Hay que poner en diálogo a Latinoamérica con Centroamérica, con Norteamérica. Son millones de personas las que están migrando en las peores condiciones. En Argentina mucho no se percibe porque curiosamente Argentina es un país donde la gente desocupada no migra, se organiza. No migra, no vamos a encontrar trabajadores migrantes en el exterior argentinos. Vamos a encontrar profesionales, pero no trabajadores que por falta de trabajo hicieron su maleta y se fueron. El pueblo es la unidad. El pueblo es una unidad. Un conjunto de personas, todas amontonadas, no es un pueblo, es una masa. Hay pueblo cuando todas esas personas se unen. Por eso hablamos de comunidad. Cuando lo común es la unidad, eso es la comunidad. El bien común, lo bueno, es justamente la unidad. Si no, no hay pueblo. Un montón de personas juntas no son un pueblo. Por eso es importante el tema de la unidad. Y la unidad va más allá de un acuerdo, ¿eh? No es un acuerdo en el sentido político, no es lo que diríamos un convenio colectivo de trabajo, un acuerdo marco. No, es otra cosa. Es una unidad como decisión. Hay una decisión de unirse. Porque fuera de eso, como dice el Papa, o nos unimos o nos hundimos. Él usa frases lacónicas, me parece fantástico, pero detrás de eso hay toda una teología y una filosofía. El tema de la sinodalidad que está aplicando la Iglesia es interesante porque no se trata de, vamos a ver si se logra, yo estoy trabajando en eso, pero tiene que ver con escuchar la unidad. O sea, no es solamente escuchar al que está al lado con su queja, sino escuchar más allá, escuchar qué está diciendo en este momento esta comunidad. Pero para eso tiene que haber una comunidad, tiene que haber una unidad.
No se trata de juntarme al otro por un interés, sino que lo que da ese momento político donde el pueblo aparece es la necesidad, es muy distinto. Lo que une no es el interés, sino la necesidad. Porque frente a la desesperación de sobrevivir hasta el día siguiente, me uno, tomo una decisión, tengo que tomar esa decisión, si no desaparezco. Y bueno, ahí aparece el pueblo como sujeto, es un discernimiento comunitario. Pero para saber qué está discerniendo o reflexionando el pueblo, tengo que escuchar. Y ahí viene el problema, porque ¿qué es lo que voy a escuchar? ¿Voy a escuchar lo que dice el pueblo repitiendo una cultura hegemónica, donde la palabra ya está tomada? Bueno, ese es un buen ejemplo de cuando la palabra, cuando el lenguaje como palabra repite un discurso hegemónico, no necesariamente estamos escuchando ese espíritu del pueblo. Entonces tenemos que ir a otro lenguaje. Y ahí está lo popular, ¿no? Ese otro lenguaje, bueno, puede ser el arte popular. O no solamente el arte popular, el arte, ¿no? El arte, el lenguaje estético me permite en un graffiti, en un rap, en una obra de teatro, en la novela, hoy serán las redes sociales. Pero ahí es donde ese espíritu va a hablar, ¿no? Como es escuchar, entonces va más allá de escuchar una palabra que cuando repite el sistema, ¿no? Porque justamente el cambio viene por algo que es contrahegemónico, pero como lo escucho, ¿dónde está? Entonces esa es la escucha que permite una cultura democrática. Pero va más allá de la coyuntura y tiene que pensarlo a nivel incluso geopolítico, cruzando fronteras. En el caso del Papa Francisco, su última encíclica social, que se llama Fratelli Tutti, yo diría que en Laudato Si, la primera encíclica social hecha solo por el Papa Francisco, porque hubo una anterior que había comenzado Benedicto XVI y en el momento es elegido Francisco, entonces firman ambos, pero su primer encíclica, que es Laudato Si, denuncia una crisis ecológica. Pero luego saca una encíclica que es Fratelli Tutti, donde dice qué hacer. Para mí es fundamental porque ahí él habla de la mejor política. Y él dice que la mejor política tiene que llegar del subsuelo del planeta. Y que ese subsuelo del planeta se expresa, se presenta, no se representa. Se presenta por sus líderes. Entonces la representación no siempre puede escuchar. El escucha a Israel no es fácil, porque tengo que escuchar lo que me están diciendo en un lenguaje que quizás yo no conozco. Y ahí viene el ruido de la comunicación. Como diría Rancière, no todos dicen blanco cuando dicen blanco. La esperanza para el catolicismo, para el cristianismo, es una virtud. Es interesante esto, porque ¿qué son las virtudes teologales? Hay una diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales hay que trabajar para tenerlas, para ser templado, frente al deseo, frente a la tentación, si quiere, para ser fuerte sobre el dolor, frente al dolor, para ser justo. Hay que practicarlo. Es un hábito de la conciencia. Entonces, si uno logró ser justo, fuerte, templado, bueno, ahí hay un mérito. Pero el cristianismo habla de las virtudes teologales, donde no se precisa hacer nada, que es el amor, la fe y la esperanza. Y es un regalo la esperanza. Todos tenemos esperanza. No es verdad que hay gente que no tiene esperanza. Todos tenemos esperanza, porque la esperanza es el dínamo de la política. Si no hay esperanza, no puede haber política. La gente se une para salvarse, eso es hacer política, pero porque tiene la esperanza que se puede salvar. Si no, se sentaría a esperar el fin del mundo. Entonces la esperanza no es un mérito, lo tenemos todos, y si decimos que nuestro pueblo no tiene esperanza, estamos impidiendo la política. La esperanza es comunitaria. Bueno, se ha hablado mucho de esto, yo hablé de la esperanza como una de las 3 virtudes teologales, pero Ernest Bloch ha desarrollado lo que se conoce como el principio de esperanza.
Y el principio de esperanza es clave para la política. Sin esperanza no puede haber política en el sentido de una buena política. Puede haber una política totalitaria, una política destructora, una política fundamentalista, pero la verdadera política, en el sentido de la politeia, de la palabra en el espacio de lo público, poniéndonos de acuerdo por una vida mejor, eso necesita un dínamo. La gente tiene que salir a la calle. Una iglesia en salida es eso, es un pueblo que sale. Hay que salir. Salir a la calle es mover el cuerpo y exponerse a hablar con el otro. Yo me estoy exponiendo ahora. Estoy poniendo mi cuerpo a un montón de preguntas que no sé ni quién las va a escuchar, ni en qué contexto. Pongo el cuerpo y me expongo porque tengo la esperanza de que habrá otras personas que quizás piensen de acuerdo a lo que estoy diciendo y saquen el cuerpo a la calle conmigo también, ¿no? Quien no habla no se equivoca, el Papa dice, hablen, hagan lío, salgan, hagan lío, mejor equivocarse que no hacer nada. Eso es esperanza. Yo siempre digo que las conquistas siempre son conquistas sociales. Hay que ver todos los años que hay de lucha detrás. O sea, yo estoy acá porque hubo un montón de mujeres, pero no este movimiento de mujeres de los últimos años, que es muy fuerte, sino toda una lucha. Tomemos los 200 últimos años de lucha, donde se da el cambio en el sistema del modo de producción industrial, y ahí las mujeres han luchado mucho, porque para que yo esté acá, primero tuve que haber entrado a una universidad, y antes las mujeres no podían entrar en la universidad. Para que yo esté acá, tuve que haber podido ser profesora en una universidad, antes las mujeres no podían. Para estar acá, tuve que haber podido participar de paneles, publicar en revistas científicas, y antes las mujeres tampoco podían. Entonces, llegar a una posición en un estado como es el Vaticano, porque esa es mi posición, estar en la Curia Romana, es un estado, implica haber logrado otros puestos que no son un mérito propio. Las conquistas siempre son colectivas. La deuda social con las mujeres va a estar saldada cuando las mujeres tengan las mismas condiciones de trabajo que los hombres. La visibilización de la mujer no pasa por sentarla en un panel para dar el cupo de mujeres. La visibilización es legal y económica. Que haya algunas mujeres en puestos altos no habla de la verdadera reconocimiento en el plano social. Cuando todas las mujeres en la base, que hoy es el 50% de la población mundial activa, es decir, aquellos que buscan trabajo, tengan un trabajo formal, con todos los derechos sociales, y tengan ese reconocimiento, entonces, que será legal y económico, recién ahí está saldada la deuda. No podemos decir que ya cumplimos con lo que se pedía, porque algunas mujeres son presidentes, otras son secretarios de Estado, otras están sentadas en los directorios de las empresas. Hasta que la última no esté reconocida en sus derechos, no por ser mujer, sino por ser un ser humano. El problema es ese. El problema es que la mitad de los seres humanos parece que no son reconocidos en sus derechos. Entonces, eso es lo que hay que defender, y me parece que todavía falta muchísimo. No podemos conformarnos con que algunas personas hayan logrado ese lugar, que son lugares muy altos. La iglesia está llena de mujeres. La iglesia está formada por hombres y mujeres. La jerarquía de la iglesia, hasta ahora, fueron puestos que estuvieron ocupados por hombres, pero hay muchísimas mujeres en la iglesia. En la base, Latinoamérica está organizada por mujeres de fe, que están hoy armando las ollas populares, que están haciendo la primer barrera contra el narcotráfico, porque se llevan a sus chicos desde los 14 años. Están atendiendo la catequesis, están dando clases en los colegios, están trabajando en ministerios. Entonces, hay muchas mujeres en la iglesia. Que no estén en puestos jerárquicos, ese es otro tema. Por eso creo que también hay que reconocer todas esas mujeres que sí están en la iglesia. Porque si decimos, hasta ahora no hay mujeres en la iglesia, ¿cómo que no hay? Yo puedo darme vuelta y hay un montón.
El tema es si están reconocidas legal y económicamente como cualquier otra institución. Me parece que en eso la Iglesia no está atrás o adelante de otras instituciones. Creo que es parte del momento histórico y que la Iglesia está reaccionando igual que otras instituciones. Ni más rápido ni más lento. Україна завжди говорила, що вона готова до перемовин і буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну. Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже, вирішального бою на сході нашої держави, тому що кожна зароблена копійка, долари чи євро Російської Федерації, вони йдуть все одно на зброю, а після цього йдуть на вбиття наших українців, мирних українців. Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки лідер чи керівник Російської Федерації готовий йти далі.
¿Sabes qué es la ley de etiquetado frontal? Te lo voy a contar. Recientemente se reglamentó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, informalmente conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que es una ley por la que distintos sectores estuvieron luchando muchísimo durante los últimos años. Esta ley consiste en la incorporación de sellos de advertencia en la cara frontal de los envases, tanto de alimentos como de bebidas, que contengan nutrientes críticos, como pueden ser los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans y también el sodio. Asimismo, que contengan exceso de calorías o exceso de edulcorantes y cafeína. Quiero compartirte algunos de los puntos que resaltó el Ministerio de Salud respecto de la importancia de esta ley. Por un lado, alienta a la población a adoptar una alimentación saludable a través de la implementación de un sistema de advertencias gráficas, que es el sistema de etiquetado frontal, a través del cual vamos a poder elegir realmente lo que estamos consumiendo y comprando, porque vamos a saber qué hay en cada producto de manera clara y transparente. En segundo lugar, limita la publicidad dirigida tanto a niños, niñas como adolescentes en los medios masivos de comunicación y también en los propios envases de los productos. En tercer lugar, incorpora la educación alimentaria nutricional en las escuelas, tendiente a desarrollar conductas de alimentación saludable en las personas y además a informar respecto de los efectos negativos de una alimentación poco saludable. Por último, es una ley de salud pública, ya que prohíbe la oferta de alimentos que tengan al menos un sello de advertencia en los institutos educativos. Tener una vida sustentable tiene mucho que ver con tener una alimentación saludable, y contar con una ley que nos ayude a saber lo que comemos es fundamental para elegir productos que nos hagan bien a nuestro cuerpo y también a nuestro planeta. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.